Sed bien hallados, ilustrísimos aficionados a los ingenios eléctricos y demás curiosos de la física aplicada, a nuestro canal donde procuramos que todo sea práctico y sencillo. En esta ocasión, el equipo de Visión Electromecánica se honra en presentarles una restauración parcial de uno de aquellos pequeños ingenios que, allá por la segunda mitad de los años 70, pretendían llevar la grabación magnética hasta el bolsillo del usuario. El Sony TC44, aparecido hacia 1976, es un diminuto magnetófono de casete que reúne en un espacio sorprendentemente reducido amplificación, grabación, reproducción y control electrónico del motor. Y aunque su aspecto pueda parecer hoy sencillo, basta con levantar el velo de su electrónica para descubrir una pequeña criatura bastante más ingeniosa de lo que cabría sospechar. Examinando el diagrama de bloques del presente ingenio, se advierte que no es sino la acertada reunión de varios artificios sencillos, cada uno encargado de una misión bien definida. El Sony TC44 reúne, pues, en muy poco espacio, amplificación y ecualización de audio, control automático de ganancia, circuitos de grabación y polarización, amplificación de potencia y un sistema electrónico de regulación de la velocidad del motor mediante tacómetro. Todo ello alimentado con unos modestos 6 voltios. Analicemos ahora el trazado electrónico del dispositivo. En concordancia, es imprescindible atenerse al hecho de que, como es costumbre en este canal, todos los componentes necesarios para la restauración electrónica son de fácil provisión. El resto del diseño aparece reflejado en el manual técnico adjunto en la descripción del presente vídeo, por medio de un enlace de descarga. En lo concerniente a la alimentación, el aparato trabaja nominalmente con 6 voltios, procedentes de 4 elementos de 1.5 voltios y también dispone de entrada externa de alimentación en J4. La línea de 6 voltios recorre prácticamente toda la máquina. De ella se alimentan tanto la electrónica de audio como los circuitos de grabación, el oscilador de polarización y el sistema de accionamiento del motor. Y aquí encontramos ya una característica muy propia de la época. No hay una proliferación de reguladores y convertidores como encontraríamos hoy. Se parte de una alimentación relativamente sencilla y cada bloque se las ingenia para obtener de ella aquello que necesitan. Trasladémonos ahora al extremo izquierdo del esquema y veamos el preamplificador del micrófono. El micrófono de Electreto ECM-C104S o un equivalente suyo entrega una señal de muy pequeña amplitud. Esta penetra en el circuito a través de C1 de 0.1 microfaradios o 100 nanofaradios, que cumple la clásica misión de bloquear la componente continua y permitir el paso de la señal de audio. A su alrededor aparecen R1, R2 y R3, que proporcionan la polarización y las condiciones de funcionamiento necesarias para el micrófono y la primera etapa. La señal llega después a Q1, 2SC631A, que constituye el primer escalón de amplificación, denominado en el propio esquema como EQ-Amp. Y aquí aparece algo interesante. No se trata simplemente de aumentar la señal indiscriminadamente. La red, constituida por C3, C4, C5, C6, R5, R6, R7 y R8, determina en buena medida la respuesta de esta primera etapa. En lo atinente al control automático de ganancia, tras Q1 encontramos Q2, 2SC633A, y posteriormente Q3, otro 2SC633A. Estos transistores constituyen el sistema que Sony denomina AGC o Automatic Gain Control. Su cometido resulta especialmente conveniente en un aparato destinado a ser utilizado como un micrófono. Quien graba puede hablar cerca, lejos, fuerte o suavemente, y el circuito intenta evitar que las variaciones de nivel sean excesivas. La señal no queda pues a merced absoluta de los caprichos del operador. La red formada por R9, C8, R10 y C9 y los elementos que rodean a Q2 y Q3 interviene en esta regulación y en el filtrado de las variaciones rápidas. En cuanto al control de volumen, la señal llega posteriormente al potenciómetro R12 de 50 kΩ, identificado como PB Vol. Es importante reparar en la denominación PB, Playback, reproducción. No estamos ante el simple volumen de una radio moderna, sino ante un control situado dentro de la cadena de reproducción. El potenciómetro determina qué cantidad de señal será entregada a la etapa posterior. Y ahora es cuando llegamos al corazón de la reproducción, el integrado IC1 CX170, identificado en el propio esquema como Power Amp. Aquí, Sony abandona ya la pequeña procesión de transistores discretos y emplea un circuito integrado para obtener la potencia necesaria para atacar el altavoz. Alrededor del CX170 encontramos condensadores como C10, C11, C13, C15 y C16, además de resistores como R14, R15, R17 y R18, que establecen polarizaciones, desacoplos y condiciones de funcionamiento del integrado. La salida termina alimentando el altavoz SP de 8 ohmios, mientras que J2 permite extraer la señal para excitar unos auriculares. Eso sí, todo ello en modo mono.
Para grabar las cintas, el TC44 dispone de una cadena adicional que parte de la señal procesada y conduce finalmente hacia la cabeza magnética. Aquí encontramos el transistor Q4 2SC633A, identificado como switching o conmutación, junto con los resistores R11 y R13. Q4 actúa como elemento de conmutación dentro de la cadena de grabación, permitiendo dirigir y controlar la señal correspondiente durante el modo de registro. Y es aquí donde aparece uno de los elementos más curiosos de todo el aparato, el transformador T1 situado a la derecha del circuito. Se halla asociado al transistor Q8 2SC633A, que el propio esquema denomina bias OSC, es decir, oscilador de polarización. Su misión es fundamental durante la grabación. La cabeza magnética no recibe simplemente la señal de audio y ya está. Se añade una señal alterna de frecuencia mucho mayor, denominada corriente de polarización o bias, en terminología anglosajona, que mejora las condiciones en las que la cinta es magnetizada y permite obtener una grabación mucho más lineal y de menos distorsión. U8 genera la oscilación y T1 permite obtener y transferir la señal alterna correspondiente. En el circuito aparecen además R28, R29, C22, C23 y C21, que forman parte del entorno del oscilador y de su acoplamiento. Y ahora llegamos al responsable electromecánico, gracias a que el aparato tiene utilidad: el motor. El motor no es simplemente un motor de continua al que se le suministran 6 voltios y se le desea buena fortuna. El pequeño motor M, modelo D221F, incorpora su propio tacómetro. Esto permite conocer electrónicamente la velocidad de giro y utilizar esa información para mantenerla controlada. El circuito de gobierno está formado fundamentalmente por los transistores Q9, Q10 y Q11. Q9, un 2SC633A, aparece como preamp o preamplificador. Q10, un 2SB475, realiza el control de la corriente. Y por último, el Q11, un 2SC1474, constituye la etapa de impulsor del propio motor. La señal procedente del tacómetro es procesada y utilizada para modificar la corriente que recibe el motor. De este modo, se establece una especie de servidumbre electrónica. Si el motor intenta variar su velocidad, el circuito detecta la variación y actúa en sentido contrario. Esto resulta especialmente importante en un magnetófono porque una pequeña variación de velocidad se transforma inmediatamente en una variación del tono musical o de la voz. De este modo, una nota sigue siendo una nota y no una nota ligeramente borracha o procedente de alguien que ha aspirado helio antes de hablar. Y en esta otra zona del circuito aparecen L1 de 35 microhenrios y L2 de 8 microhenrios. Aunque visualmente puedan recordar a pequeños transformadores, no lo son propiamente. Son inductancias o bobinas. Su cometido está relacionado con el accionamiento del motor y especialmente con el filtrado y supresión de componentes de alta frecuencia generadas por la conmutación. También encontramos los condensadores C28 y C33 de 0.001 microfaradios colaborando en este cometido. Por último, en la parte superior derecha encontramos los transistores Q5, Q6 y Q7. Q5, 2SC633A, está asociado a la lógica de indicación, mientras que Q6 y Q7, también 2SC633A, participan en el pequeño amplificador del diodo luminiscente D2 indicador. El D2, un SLP24B u otro diodo luminiscente de baja corriente, cualquiera, proporciona la indicación luminosa referente al estado de las baterías o bien de si el volumen de la señal sonora excitadora es percibido correctamente por el dispositivo. Y hay otra cosa que merece ser mencionada al observar esta otra imagen. La placa se halla organizada de una manera que hoy nos resultaría bastante extraña, pues algunos puntos alejados eléctricamente deben unirse mediante cables relativamente largos. No es necesariamente una chapuza, es consecuencia de intentar introducir una cantidad considerable de funciones en una placa pequeña, con las limitaciones de diseño y fabricación de mediados de los 70. Bien, una vez acabado el análisis del funcionamiento del presente artefacto, pasemos a la restauración del circuito electrónico comenzando por los resistores. Durante la restauración global descubrimos una circunstancia de lo más singular. Al parecer, el aparato había permanecido durante años en compañía de un antiguo material de embalaje, cuya descomposición liberó una mezcla de vapores y plastificantes que terminó atacando principalmente los recubrimientos de los resistores y las envolventes de los condensadores. El resultado fue verdaderamente curioso. Los semiconductores, herméticamente encapsulados, sobrevivieron casi milagrosamente, mientras que buena parte de los componentes pasivos había quedado en un estado francamente deplorable. De modo que, por una vez, hubo que jubilar casi toda la resistencia y la capacidad de esta creación tecnológica, salvando por fortuna sus órganos electrónicos más delicados.
Pasemos ahora a los condensadores no polarizados. Es evidente que hay que respetar su valor, pero no tienen orientación. Pasemos ahora a los transistores. Aquí es vital comprobar siempre matillaje y orientación antes de soldar. Continuemos con los condensadores polarizados. Ojo con la polaridad, el negativo donde corresponde. Normalmente se señala con una serie de rayas.
Sigamos con los últimos componentes. Procedamos ahora a la soldadura del integrado CX170, corazón de la etapa de potencia. Conviene aquí proceder con particular delicadeza, respetar escrupulosamente su orientación, estañar lo justo y aplicar el soldador durante el menor tiempo posible. Ahora pasamos a la soldadura del conmutador deslizante S1 de reproducción-grabación. Aunque a nuestros ojos parezca un único mecanismo, oculta en su interior toda una pequeña legión de contactos, cada cual con su cometido, que juntos gobiernan los misteriosos designios de esta máquina. Ahora les llega el turno a las conexiones cableadas. Al igual que siempre, se ha de comprobar qué puntos han de ir unidos. Para ello, ha de consultarse ya el diagrama de las conexiones físicas. Terminamos la tarea con el montaje final del dispositivo.
Y ahora, después de tanta cirugía electrónica, llega el momento de la verdad. Introduzcamos una cinta y veamos si esta venerable criatura reproduce música, o decide que ha llegado el momento de jubilarse definitivamente. Que comience la prueba. Y aquí es donde acaba esta aventura. Enhorabuena, el mero hecho de estar aquí escuchándonos significa que habéis realizado una crucial aportación a la ciencia. Si la restauración parcial de esta magnífica obra de ingeniería ha sido de vuestro agrado, os rogamos manifestarlo con el gesto de aprobación que las costumbres modernas prescriben, y considerar suscribiros a este canal para acompañarnos en futuras empresas semejantes. Vuestras dudas, comentarios o sugerencias serán recibidos con sincero interés. Atentamente, el equipo de Visión Electromecánica.